Bueno, si este video es para vos, te va a cambiar la vida esta comprensión. Vamos a hablar de el orden del alma, de la rebeldía del alma con respecto a Dios, de cuál es el orden de jerarquía, de obediencia divina que nos libera y nos vuelve verdaderos. Si este video es para vos, esta comprensión estoy segura que te va a cambiar la vida. Vamos a hablar de el orden divino, de la rebeldía del alma y de la autoridad del alma conferida por el Padre, Dios. Comenzamos. El primer vínculo, el más importante, el que nosotros más tenemos que honrar y cuidar, es nuestro vínculo con Dios, con la fuente. Llámele Dios a lo que cada uno le llama Dios. Le vamos a decir Dios a esta fuerza del amor absoluto, creadora de todo lo que existe y de lo que no. Esa fuerza absoluta que te ha creado, en la cual tú danzas, tú experimentas, es la fuente primera. Cuando el alma manifiesta esta rebeldía ante Dios, entra en sufrimiento. Es lo que llamamos la caída de conciencia, la herida de separación, la desconexión de la fuente. Ahora, para que todo sea restaurado, lo primero es volver a ese lazo de conexión con Dios. ¿Y por qué voy a hablar en este video también de autoridad? Me mostraban y me explicaban cómo estas almas en rebeldía y que nosotros también tenemos partes nuestras en rebeldía, por eso es un trabajo de rendición, se creen más que Dios. Dentro de lo más simple, el primer desorden que vemos es niños que se creen más grandes que sus padres. Y nosotros lo podemos ver en nuestro propio caso, ¿no? De nuestra propia constelación, de nuestro propio diseño. Si nosotros hemos hecho esa toma de nuestra madre, de nuestro padre, como niños en rendición, o si todavía los juzgamos y creemos ser mejores y creemos saber más y nos creemos por encima. Ese desorden del sistema familiar es un ejemplo visible del verdadero desorden que hay detrás, que es la rebeldía del alma para con el orden divino. Llamémosle a ese orden divino fuerza padre. Si bien ahí me escuchan todo el tiempo hablar de la gran madre, porque esta gran fuente es madre y padre, hoy y aquí voy a hablar de algo que se está manifestando en Gaia y que muchas personas están sintiendo este llamado de la obediencia divina y del orden divino y del retorno del Padre. Cuando muchos canalizadores hablan del retorno del Cristo y que vuelve el Cristo y que vuelve el Cristo, estamos hablando del retorno de la obediencia divina y de la autoridad del Padre conferida al alma. Y por eso este video va a ser extenso y me voy a tomar todo el tiempo que necesite para explicarlo, porque sé de la fuerza que estoy hablando en este video, entonces vamos despacito. Decía entonces que nosotros podemos ver en nuestro sistema familiar este desorden, ¿no? Ese desorden es este ejemplo de la rebeldía del alma. La rebeldía del alma, y no solo del alma, porque acá cuando hablamos de volver a esta obediencia divina, a esta rendición, no es solo el alma la que se rinde, sino todas las fuerzas que atan al alma, ¿no? Que la atan al desvío. Que la atan a querer rebelarse, ¿no? Y que el alma solo puede rebelarse ante Dios a través del sufrimiento. Es esa rebeldía del alma a su Padre, a su Creador, la que genera el corte, el quiebre, ¿no? La que genera un desprendimiento, que causa dolor. Y acá es muy interesante entender en esta idea de rebeldía, acá podemos ver un adolescente o un niño
que se rebela con sus padres porque quiere ser libre y que uno cree que ser libre es hacer lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo lo quiero, de la manera que yo quiero. ¿Y a vos esa libertad, a ese niño, esa libertad le trae paz? ¿Hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere, le trae paz? ¿Se siente a salvo o está en lucha? ¿O está sufriendo? Ese niño es el ejemplo del alma que en su rebeldía se desconecta de esa obediencia divina. Y esa obediencia divina es el orden que nos permite realmente sentirnos libres, sentirnos a salvo y en paz. Entonces quiero que vuelvas a entender esta idea de el niño haciendo lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Es un niño que quiere doblegar a su padre, quiere doblegar el orden a su antojo, quiere rebelarse ante lo que existe y lo que es, sobre aquello que es más grande que sí mismo, sobre aquello que no puede controlar. Y acá vos puedes ahora preguntarte si te pasa eso en tu vida, ¿no? Con las personas, con la realidad misma, de que querés doblegar todo a tu antojo. Y quien tiene que doblegarse, flexibilizarse, hincarse, es el alma ante su padre. Porque el alma que no puede doblegarse ante su padre, que no puede rendirse, flexibilizarse y dejarse ser sostenida por esa fuerza, se quiebra. Lo que no se dobla, se quiebra. Y ese es el desprendimiento, ¿no? Lo que llamamos la caída de conciencia, la rebeldía, ¿no? Ese quiebre que en un momento hace el alma y experimenta esa separación, y esa separación la hace enojarse más con Dios. Tú me has abandonado, ¿a dónde estás? ¿Por qué esto no es como yo quiero? ¿Por qué me haces esto? ¿Sí? Y todos nosotros experimentamos esa rebeldía y muchos de nosotros estamos retejiendo todas nuestras partes hacia ese orden divino, hacia esa autoridad divina. Y acá es algo muy interesante también, que es lo único que vamos a querer y lo único que vamos a buscar, y aquello que nos va a hacer también desprender todos los velos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en donde creemos autoridad a personas que no tienen autoridad. Y acá hay algo interesante, porque nosotros hablamos a veces de poder, de movimiento de energías, y dentro del mundillo espiritual, ¿no? Vas a ver un montón de maestros, maestras, personas que dan sesiones, que hacen esto, y decís, qué espiritual, qué espiritual, qué espiritual. Y verdaderamente ninguna de esas personas realmente tiene un vínculo de orden de su alma manifiesto para con Dios Padre. Y esto es mucho más profundo, pero a eso nos referimos cuando hablamos de que se viene una gran caída de velos, o se viene, ¿no?, esta nueva revelación de Cristo sobre la tierra, y se caen las falsas autoridades, porque primero nuestra alma está dejando caer los falsos dioses, las falsas autoridades, para volver a este orden supremo, que es primero del alma, ¿sí? Entonces, está Dios, Padre como fuente suprema, Padre y Madre, pero vamos a hablar hoy de la fuerza Padre, porque es algo que está anclándose en la tierra, y yo sé que quien está mirando este video y está en ese proceso y en ese camino lo va a entender, y quien no, pero sigue estando magnetizado por este video, respire, porque vamos a seguir ampliando largo y profundo todo lo que tenemos por desarrollar. Entonces, tu primer vínculo es con Dios, el primero. Así como en constelaciones familiares, para quienes han hecho, vas viendo cómo el ordenamiento de estas constelaciones, ¿no?, de estas almas en rebeldía, de estos desórdenes que generan desconexión y generan sufrimiento, cuando los ordenamos sentimos la paz, la liberación verdadera, y sentimos el amor fluyendo y decimos, sí, todo se empieza a ordenar en tu vida, a manifestarse con facilidad.
cuando haces ese ordenamiento en tu constelación, que de nuevo es un reflejo de una constelación mucho más grande, lo mismo sucede acá. Entonces, el primer vínculo, ¿no?, de ordenamiento es el vínculo con Dios Padre, con la fuerza creadora, ¿sí? Que no es el Padre de los humanos, es el Padre de todos. Y Jesús y María Magdalena, cuando vinieron a la tierra a hacer su tarea, como nosotros la conocemos, ellos no venían a salvar al humano, que nosotros humanos que nos creemos súper, súper importantes. Eh, Ellos venían a anclar en la tierra el orden manifiesto. Porque en la tierra convivimos un montón de seres y un montón de fuerzas. Entonces, Jesús y María Magdalena tenían muy en claro que venían a anclar en la tierra esta obediencia divina, que todo reconozca su camino de regreso al Padre, a la fuente, y que esté en orden y que podamos ser libres. Hablamos de libertad de la tierra, de Gaia, de su entramado, de quien es como conciencia y todo lo que en ella habita, como nosotros. Por eso Jesús todo el tiempo va a hablar de, y hace manifiesto, ¿no?, de que Él tiene la autoridad conferida por el Padre. Y esto es lo interesante. Tenemos a Padre Dios, que es la autoridad suprema. Cuando el alma realmente está en este lazo de obediencia divina para con su Padre, esto tiene que ver con un acto metafísico. Acá no hay religión de por medio, por más que yo hable de Jesús y de María Magdalena, no hablo de ellos como figuras religiosas, estoy hablando de ellos como seres que han encarnado la autoridad del Padre Madre en su existencia humana, que esa es la semilla que nosotros tenemos para nosotros poder ahora hacer eso. No tiene que ver con vestimentas, ni con rituales, ¿no?, ni con sanaciones energéticas. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Y hay muchas almas que están sintiendo eso que se viene. Cuando hablan de la venida del Cristo, tiene que ver con esto, ¿no?, con esto que ancló la familia crística en la tierra. Esta posibilidad de nuevo de que el alma pueda tener la fuerza para rendirse ella y todas las fuerzas materiales a la obediencia divina. Y esto tiene que ver con un acto metafísico que se manifiesta en la materia. Pero es algo mucho más profundo, por eso digo, hay algunas personas que van a escuchar esto y se le van a mover un montón de cosas, y hay personas que van a escuchar esto y van a decir, es esto lo que me estuvo pasando, lo que estoy sintiendo, lo que está sucediendo, ¿no? Es algo que está disponibilizándose en la tierra ahora, de forma grande. Entonces, este es nuestro primer lazo, ¿no? Cuando el alma puede reconocer de dónde viene la fuerza, de dónde viene el verdadero poder, de dónde viene el sustento, de dónde viene el sostén, de dónde viene todo lo que existe y lo que no existe. Cuando el alma entiende eso, el alma deja de querer ser más que su padre, querer doblegar todo a su antojo, ¿sí? El alma y todas las fuerzas materiales. Entonces, en ese acto, que es una conexión muy profunda, el Padre, la autoridad suprema, le confiere autoridad al alma sobre la realidad y el mundo material. Entonces, ahí el alma tiene verdadera autoridad, no cuando se cree más que el Padre. Y créeme que yo, no solo por experiencia propia y yo misma creerme más, sino por todas las personas que vienen a mis sesiones, a mis encuentros, y son personas que nosotros consideramos altamente espirituales. Sin embargo, cuando entras profundamente en su entramado, el alma está rechazando a Dios, enojada con Dios. Y mira esto, ¿no? Cuando hay personas que están en su máximo brillo luminoso, y aparecen personas alrededor que empiezan a criticar, se empiezan a enojar con ese brillo, les da envidia, esa es el alma en rebeldía de Dios. Dios está manifiesto, ¿no? Está iluminado en una persona, en sus palabras, en sus acciones, en sus proyectos, en sus vínculos. Y viene otra persona y dice, ay, ¿esta? ¿Qué se cree que es? ¿Quién se cree que es? No sé qué. Esa es el alma en rebeldía de Dios. No es para con la persona, ¿no?
no es para con esa persona, es el alma que está revelándose ante el brillo de su propio Padre manifiesto en la tierra. Es gigante, pero fíjate por qué nos pasa, ¿no? Esos pequeños actos de envidia, esos pequeños, que son esas partes todavía que en vez de ver la grandeza de la creación en otros seres y decir, wow, somos el cielo en la tierra realmente. Wow, mira esta persona. Vemos, ¿no?, estos actos de rebeldía. Y es muy interesante esto también, porque hablamos de que el alma se empieza a rendir a estas falsas autoridades, a estos falsos brillos. Y por eso mencionaba, en la Tierra hay personas que mueven energías gigantes, fuerzas enormes, y vos las ves dando activaciones, haciendo, sí, activaciones, no sé qué, bla, bla, bla. Y vas a empezar a discernir ante qué personas tu alma se ordena. Porque las personas, como vamos a traer a Jesús, a María Magdalena, porque es nuestro símbolo más cercano, ¿no? Son personas que al estar cerca todo su campo, que tiene la autoridad conferida por el Padre, se expande a todo lo que existe, todo lo que es, y se ordena todo a su alrededor. Porque esta persona está vibrando en esa coherencia máxima, ¿sí? Y acá es cuando decimos, es Dios en la tierra, pero ojo, este ser tiene la autoridad conferida por el Padre, no tiene la autoridad del Padre, y esto es lo importante. El alma que llega a este grado de iniciación tiene la autoridad que su Padre le confiere. El alma tiene la autoridad conferida por el Padre. Es cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Sin embargo, no es la autoridad Padre, es el Hijo del Padre, ¿sí? Su autoridad no es propia, viene de acá, sabe de dónde viene la autoridad, la reconoce. Por eso el Padre y Él son uno. Tiene la autoridad que su Padre le ha conferido para reinar en su nombre, en todo lo que existe, todo lo que es y en esta tierra. Entonces, vas a empezar a discernir al lado de qué personas tu ser se ordena, tu ser vibra en coherencia, o inclusive tu ser empieza a vomitar, ¿no?, todas sus sombras y sus distorsiones, porque también pasa. Cuando ves a alguien que está en ese orden, por momentos sentís la paz y por momentos sentís todo eso que se te puede retorcer adentro, ¿no?, que te genera rechazo. Las famosas llamadas resistencias. Entonces, acá, ¿no?, vas a dejar de buscar falsas autoridades, a ceder el poder a quien no lo tiene, aunque lo ostente, y a sentir verdaderamente al lado de quienes tu alma se ordena, a dónde está la verdadera autoridad. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque nosotros solemos decir, somos todos maestros, somos todos iguales, somos todos lo mismo. Y en un punto, y yo lo digo así también, así es, ¿no? Todos venimos de la misma fuente creadora, todo lo que existe, todo lo que es, no somos ni más ni menos que una hormiga, ni más ni menos que un árbol, ni más ni menos que un río. Ahora bien, dentro de la cercanía a esta obediencia divina o este orden divino, hay seres que están vibrando en esta armonía o vibrando en esta iniciación y en esta resonancia, y seres que no. Por ejemplo, los arcángeles, ¿no? Arcángeles o jerarquías luminosas que están tan cerca de Dios, y cuando hablo de cerca de Dios me refiero a cerca de esta obediencia divina, tan cerca que no hay ninguna duda, ¿no? Es lo que es. Todo se ordena como debe ser ordenado, ¿no? Es como, es un rayo. Nosotros, como aparece esta idea del libre albedrío, como podemos elegir la obediencia divina o la desobediencia,
tenemos distintos grados de cercanía con esta obediencia. Por eso va a haber personas que vos te acerques, te van a generar esto, y personas que no. ¿Sí? Y esto tiene que ver con, bueno, con estas jerarquías luminosas, ¿no? Este orden divino que no tiene que ver con ser más o menos, ¿sí? No tiene que ver con eso, tiene que ver con el respeto por la autoridad y tiene que ver con el respeto por el Padre, con el respeto por la fuente. Y acá viene algo muy interesante, y antes te hablaba como, ¿no? Estas caídas de las falsas autoridades, y a lo cual nosotros tenemos que dejar de darle tanto permiso, cuando Jesús entra al templo y se enoja con todos los sacerdotes, ¿no? Dice, ¿qué han hecho? Y en ese ejemplo quiero que observes cómo también por haber visto tantas falsas autoridades aparece esto de no le creo a nadie, todo es mentira, nadie me va a mandar a mí, ¿no? Porque esta decepción sobre estas autoridades que viene también de cuando somos niños, ¿no? Como quien tenía que cuidarme no me cuidó, quien tenía que no lo hizo, ¿sí? Quien tenía que gobernar mi país estaba mintiendo, quien dijo que nos iba a llevar a un estado de mayor bienestar, ¿no? en todo el país a través de su gobierno, estaba robando. Entonces ahí parece ese rechazo de la autoridad. Entonces más vale que no haya autoridades, que no haya jerarquía, y aparece esta idea de la anarquía, ¿no? No, bueno, todos son todos, todo es lo mismo, no, no, no. Bueno, nosotros requerimos del orden, porque no todo es lo mismo. Requerimos del orden y requerimos de la autoridad. Ahora bien, cuando permitimos que eso se vuelva a ordenar, van a aparecer los verdaderos líderes, lideresas, las verdaderas autoridades, ¿sí? Y vamos a saber reconocerlas porque sabemos honrar a la fuerza Padre. Entonces, cuando alguien tenga el brillo del Padre, lo vamos a reconocer, lo vamos a honrar, vamos a poder hincarnos ante eso, en vez de decir, ¿quién es? ¿Quién se cree que es? Bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, los líderes van a ser líderes elegidos en honra, en gratitud, así como honras a tu padre y a tu madre. Cuando alguien esté en una posición de autoridad, en un rol de autoridad, les va a decir, gracias, gracias por ser esto, ¿no? Y por guiar y por acompañar y por venir a este mundo a hacer lo que te corresponde hacer, por ser verdadero, sea lo que sea que te toque hacer. Gracias porque tu alma está respondiendo a ese propósito. Lejos de generarte envidia, enojo, te va a generar gratitud, rendición, humildad, honra profunda, porque ves a Dios en esa persona y ves la pureza de un alma en obediencia divina, con todo lo que le ha llevado seguramente poder llegar a ese estadio en su evolución, en su camino. Y es muy importante que lo entendamos. Entonces, estamos viviendo este proceso del retorno del Padre a la tierra, de esta autoridad que viene a traer orden, que viene a liberar. Recuerda que esto no es religioso, no tiene que ver con las religiones, de hecho todo lo contrario, porque en las religiones, por eso Jesús entra al templo pateando todo. Recordemos que Jesús no era católico, no era cristiano, eso vino después, ¿no? La religión fue una creación posterior a su trabajo. En las religiones de nuevo aparece este falso gesto de autoridad en donde viene un supuesto ser que dice tener autoridad espiritual, ser una representación de Dios en la tierra, y se pone en realidad a hacer esto. Y lo hago así y me duele en el corazón. Se pone a hacer esto con las almas. Y se pone esta persona a decir, no, vos me rendís obediencia a mí.
y esto es así, esto es asá, las escrituras dicen esto otro, vos tenés bla, 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 bla. Y estas personas a las cuales Jesús manda a sacar del templo y tú mismo vas a tener que salir a patear a esos falsas autoridades en las que has cedido tu poder, parejas, jefes, amigos, quien sea que esté generando esto en tu vida, aparecen estas supuestas autoridades, acá, cualquier figura de autoridad que te aparezca, ¿no? Que te exige que le rindas obediencia y sumisión. Puede ser un jefe, donde vos te doblegues así a su voluntad, aunque haga cosas que vos no creas correctas. Genera este corte, esta desconexión. Y vemos en muchas religiones estas falsas autoridades. No tienen la autoridad conferida por el Padre como dicen tener. ¿Por qué? Porque si la tuvieran, tu ser entraría directo al cielo. Y por eso digo que va a haber personas, y vamos de nuevo, va a haber personas que tienen esta autoridad conferida por el Padre, que cuando vos te acerques, supongamos que vos estás, me filma acá el video, acá, estas personas que tienen la autoridad conferida por el Padre, cuando vos te acerques, te van a invitar justamente a que esto, tu propia conexión con el Padre, se active. Cuando entres en su campo de resonancia, vas a entrar en coherencia. No van a necesitar más nada. No son personas, falsas autoridades que van a hacer esto y que te van a exigir que obedezcas a otras cosas. Inmediatamente lo vas a sentir, va a ser muy, muy fácil. Y esto es lo que vos tenés que saber reconocer. ¿Sí? Y esa es lo que conocemos también como la caída de la falsa espiritualidad que estamos viendo. ¿Sí? Cualquier persona que haga cualquier técnica que a vos te parezca espiritual, que mueva energía, que sea hijo de no sé quién, que venga del linaje de no sé qué, si no hay esto, no importa. No importa cómo se vista, no importa los rituales que haga, no importa los rezos que tenga encima, no importa nada de todo eso. La cantidad de sanaciones que haga, no importa nada de todo eso. Lo único que te va a interesar es explorar ese vínculo primero que es con Dios. Primero con Dios, después con tu alma y después con los demás. Primero con Dios, después con tu alma. Primero la autoridad suprema, después se enciende la autoridad de tu alma. Y desde ahí vas a resonar con cualquier persona que esté en esta vibración de su propia autoridad o no. Porque cuando encuentres personas que no estén en esta rendición de su corazón, vas a saber guiarlas con tu mera presencia. Así que esto es lo que tenía que compartir. Gracias por escuchar. Compartíselo a quien sientas. Nuestras almas están en un proceso evolutivo iniciático muy hermoso. Algunas están manifestando esto, otras están empezando a recordarlo y a reconocerlo. Y desde ese lugar se va a ordenar todo, no para que todo sea como vos quieras, sino para que sea la voluntad divina en tu vida, el orden divino, que te va a dar libertad realmente. Te mando un abrazo. Gracias.